El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como el eco de un trueno en las sierras de Lleida. Inés, no puedes hacer esto. Eres una vergüenza para la familia. Sus palabras me golpearon como un vendaval de Mistral, pero no fue el dolor lo que me paralizó, sino la frialdad en sus ojos, esos ojos que una vez me arrullaron con canciones de cuna en catalán. Y entonces, en ese aeropuerto mugriento de Lleida Alguaire, con el olor a café rancio y a sueños rotos flotando en el aire, Leticia me tomó la mano. Vámonos, amor. Este vuelo es nuestro principio, no su fin. Pero el principio, oh Dios, cómo empezó todo mal. Me llamo Inés, tengo 28 años y crecí entre los olivos centenarios de las afueras de Lleida, donde el Segre serpentea como un secreto mal guardado. Lleida, esa ciudad de catedrales góticas y plazas empedradas donde el aroma del pan recién horneado se mezcla con el humo de las chimeneas en invierno, fue mi nido y mi cárcel. Mi familia, devota católica con raíces en la posguerra, me crió para ser la hija perfecta, estudios en la universidad local, un trabajo en la biblioteca municipal catalogando manuscritos antiguos y un futuro con un buen chico de la parroquia. Pero el amor, ese traidor caprichoso, tiene otros planes. Lo encontré en Leticia, una fotógrafa freelance de 32 años que llegó a Lleida huyendo de un divorcio en Barcelona. Ella, con su cámara colgada al cuello como un talismán y su risa que sonaba a guitarra flamenca, irrumpió en mi vida durante una exposición en el Centre Cultural del Roser. Yo estaba allí por obligación, catalogando las fotos para el catálogo, ella, capturando la luz que se filtraba por los vitrales como si fuera un milagro. Nuestra primera mirada fue un incendio. Disculpa, ¿puedes moverte un poco? ¿Quieres que te robe el alma en esta foto?, me dijo con esa voz ronca, teñida de acento barceloní que hacía que cada sílaba vibrara. Me reí nerviosa, y en ese instante supe que estaba perdida. Semanas después, en un café escondido en el barrio Antic, nos besamos por primera vez bajo la lluvia torrencial de otoño. Sus labios sabían a vino Priorat y a libertad, y yo, que había reprimido mi deseo durante años en confesionarios polvorientos, me entregué como una hoja al viento. Pero el amor en Lleida no es fácil para dos mujeres. Los murmullos empezaron pronto, vecinas que cruzaban la calle al vernos caminar de la mano, mi hermana mayor que me envió un mensaje anónimo diciendo, arrepiéntete antes de que sea tarde. ¿Y mi madre? Ay, mi madre con su rosario eterno y su fe inquebrantable en un Dios que, según ella, no perdonaba el pecado de Sodoma. Leticia era mi salvación y mi tormenta. Venía de un matrimonio fallido con un hombre que la había hecho sentir invisible, y en mí encontró el reflejo de su propia lucha. Inés en Barcelona me ahogaba en mentiras. Aquí contigo respiro, me confesaba en las noches que pasábamos en su pequeño apartamento en el Eixample leridano, rodeadas de fotos en blanco y negro de paisajes pirenaicos. Yo le hablaba de mi infancia, de cómo mi padre, muerto joven en un accidente en la fábrica de textiles, me había dejado un vacío que llenaba con libros prohibidos sobre amores imposibles. Construimos un mundo nuestro, escapadas a las ferias de San Miquel, donde bailábamos sardanas disfrazadas de amigas, cenas improvisadas con paella valenciana que ella cocinaba con un toque catalán de butifarra, y promesas susurradas al amanecer, jurándonos que un día dejaríamos Lleida atrás. Pero las grietas aparecieron sutiles, como las fisuras en la muralla de la Seu Vella. Leticia empezó a recibir llamadas misteriosas. Es del trabajo nada más, decía, pero su voz temblaba. Yo, ingenua, lo atribuía al estrés de sus encargos en Madrid o Zaragoza. Una noche, mientras revisaba su teléfono, un error que ahora maldigo, vi los mensajes: no le digas nada a Inés. Nuestro secreto nos une. Eran de su exmarido, ese bastardo que no aceptaba el divorcio y la acosaba con promesas de reconciliación. ¿Por qué no me lo contaste?, le grité esa madrugada, con el corazón hecho trizas. Porque te protegería, Inés. No quería manchar lo nuestro con su veneno. Hicimos las paces entre lágrimas, pero la semilla de la duda se plantó. ¿Cuántos secretos más guardaba? ¿Era yo solo un refugio temporal? El clímax de nuestra paz frágil llegó con la enfermedad de mi madre. Cáncer de pulmón diagnosticado en la clínica de Lleida en pleno enero, cuando la nieve cubría los Pirineos como un sudario. Ella, que siempre me había visto como su niña buena, me llamó al hospital: Inés, ven sola. No traigas a esa mujer. Leticia insistió en acompañarme, pero yo, cobarde, fui sola. En esa habitación estéril, con el pitido de las máquinas como un requiem, mi madre me confesó su propio secreto,
tu padre no murió en un accidente. Se suicidó porque descubrió que tu tío era como tú. Las palabras me helaron. Mi tío, el hermano de mi padre, exiliado en Francia durante la dictadura por conductas inmorales. Todo encajaba, los silencios familiares, las fotos quemadas. No lo repitas, Inés. Elige la familia o la condenación, me suplicó. Salí de allí destrozada, y en lugar de buscar consuelo en Leticia, la acusé, tú me has cambiado. Antes era normal. Fue mi peor traición. Ella, con ojos vidriosos, solo dijo, el amor no cambia, Inés. Te revela. Esa noche discutimos como nunca. Tu ex te llama y tú lo ocultas. ¿Y si regresa por ti?, le espeté. Leticia, herida, reveló la verdad, su ex no solo la acosaba, sino que había amenazado con difundir rumores sobre nosotras en Lleida si no volvía con él. Por eso reservé estos billetes. Nos vamos a Sevilla, empezamos de cero. El vuelo era al día siguiente, un trayecto corto a Barcelona para conectar con el sur. Pero mi miedo era más grande que mi amor. Al amanecer, con el sol tiñendo de oro la catedral, le dejé una nota: necesito tiempo. No me busques. Hice las maletas y corrí al aeropuerto, sola, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. En el check-in, el infierno empezó. La azafata, una mujer de mediana edad con el uniforme impecable de Iberia, escaneó mi DNI y frunció el ceño al ver mi nombre. ¿Viaja sola, señorita? Asentí, pero ella murmuró algo a su compañero. Minutos después me entregaron la tarjeta de embarque, asiento 45A, el último de la cola, en la zona de economía más cutre, junto a los baños. ¿Por qué no el que reservé?, protesté. Su respuesta fue un cuchillo: políticas de la compañía. Priorizamos a familias y parejas tradicionales. Sentí el rubor subir a mis mejillas. Alguien había hablado. Mi madre, mi hermana, ¿quién? En Lleida, los chismes vuelan más rápido que los aviones. Subí a bordo con la cabeza gacha, ignorando las miradas. El avión despegó y con él, mi vida se precipitó al abismo. Sentada en ese asiento mugriento, con el zumbido de los motores como un lamento, reviví cada momento con Leticia. Su aroma a lavanda y flash de cámara, sus dedos entrelazados con los míos en las procesiones de la Mare de Déu de la Candela. ¿Cómo pude dudar? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras el aparato surcaba las nubes sobre los Prepirineos. De repente, un alboroto en la cabina. Un hombre ebrio y vociferante se levantó de su asiento en primera clase. Malditas mariconas. He oído que hay una aquí atrás. Mi estómago se revolvió. Era el ex de Leticia. ¿Cómo? ¿Había tomado el mismo vuelo? El pánico me invadió. Se dirigía hacia mí con ojos inyectados en bilis. El avión se sacudió como si el cielo mismo nos rechazara, y en ese vaivén, el hombre, alto, con barba descuidada y el hedor a brandy barato, avanzó por el pasillo, señalándome con un dedo acusador. Tú. La putita que le robó la mujer a un hombre de verdad. Las palabras rebotaron en las paredes de la cabina como balas. Yo me encogí en mi asiento, el corazón martilleando contra mis costillas, deseando ser invisible como las nubes que nos envolvían. Los pasajeros murmuraron, algunos apartaron la vista, otros observaron con esa curiosidad morbosa que tanto detesto en las plazas de Lleida durante las corridas. La azafata, pálida, balbuceó: «Señor, por favor, vuelva a su asiento». Pero él la ignoró y el capitán anunció por altavoz: «Mantengan la calma, es solo turbulencia». No era turbulencia. Era mi vida desmoronándose a 30.000 pies de altura. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», susurré cuando llegó a mi altura, su sombra eclipsándome. Sonrió con malicia: «Leticia me lo dijo. Me suplicó que no viniera, pero, ¿sabes qué? Ella siempre vuelve a mí. Tú eres solo un error, una desviada de pueblo». Mentira. Leticia nunca haría eso. Pero la duda, esa serpiente traidora, se enroscó en mi mente. ¿Y si era verdad? ¿Y si todos mis miedos eran profecías autocumplidas? Intenté levantarme, pero él me empujó de vuelta, su mano pesada en mi hombro. «Siéntate, lesbiana de mierda. En este avión, las como tú van atrás donde pertenecen». El grito ahogado de una mujer cercana me sacó del estupor.
Era una madre con un niño de unos 5 años en brazos, sentada 2 filas adelante. «Déjela en paz», exclamó, pero su voz se quebró. El hombre se rió una carcajada gutural que olía a rencor acumulado. «Cállate, abuela. Esto es asunto de hombres». En ese momento algo en mí se rompió como el cristal de una botella de cava en una boda fallida. Me puse de pie, temblando pero erguida, y lo miré a los ojos. «Sal de mi vista. Leticia te dejó porque eres un cobarde, no porque yo sea un error». La cabina se silenció. Él levantó la mano, y yo cerré los ojos, esperando el golpe. No llegó. En cambio, un murmullo creció como una ola en la costa ampurdanesa. Una anciana con pañuelo en la cabeza y crucifijo al cuello, seguramente de camino a un retiro en Montserrat, se levantó. «Basta. ¿Quién eres tú para juzgar? Mi hija es como ella, y la quiero más que a mi vida». Un joven con auriculares, tatuajes asomando bajo la camiseta del Barça, se unió. «Oye, tío, si no te calmas te bajo yo mismo». La madre con el niño lo acunó más fuerte y añadió: «En mi Lleida, no toleramos esto. Somos gente de pan y vino, no de odio». El hombre titubeó, su bravata evaporándose como niebla matutina. Pero no se rindió, sacó su teléfono y empezó a grabar. «Mirad. Una lesbiana provoca alboroto en Iberia. Esto va a viral». El pánico me invadió de nuevo. En Lleida, un vídeo así destruiría no solo mi reputación, sino la de Leticia. Ella, que ya luchaba por contratos en un mundo machista donde las mujeres fotógrafas son exóticas pero no serias. Retrocedí, pero el pasillo se llenó. Pasajeros de todas las edades, un grupo de jubilados de Tarragona, una pareja de turistas franceses, un sacerdote con maletín, formaron una barrera humana. «Apaga eso», gritó el joven. «Respeto», coreó la anciana. El capitán intervino por segunda vez: «Señor, baje el dispositivo o aterrizaremos de emergencia». El hombre acorralado masculló insultos y volvió a su asiento, pero el daño estaba hecho. Yo me dejé caer, exhausta, mientras aplausos esporádicos llenaban la cabina. ¿Aplausos por mí? Imposible. En mi mundo, las como yo eran las villanas de las telenovelas. Horas después, cuando el avión descendía hacia Barcelona, mi teléfono vibró. Un mensaje de Leticia: «Inés, estoy en el aeropuerto. Tuve que contarle todo a tu madre para que parara las llamadas. Perdóname. Te amo. Mi madre». Leticia había ido a verla, expuesto nuestro amor para protegerme del acoso. Lágrimas frescas brotaron. La había juzgado mal, la había traicionado por miedos heredados de una familia que ocultaba suicidios y exilios. Bajé del avión con piernas de plomo, el eco de esos aplausos aún zumbando en mis oídos. En la terminal la vi, Leticia con un ramo de flores silvestres de los campos leridanos, ojos rojos de tanto llorar. Corrí hacia ella, y nos abrazamos como náufragas en la playa de la Costa Brava. Pero la reconciliación no fue fácil. En un café del aeropuerto con el bullicio de viajeros como fondo, le conté todo: el altercado, los pasajeros de pie por mí. Ella palideció. Ese era Javier, mi ex. Lo vi en el vuelo de conexión y le supliqué que no te siguiera, pero... Su voz se quebró. Le dije la verdad sobre nosotras para que te dejara en paz. Tu madre lo sabe todo ahora. El mundo se tambaleó. Mi madre, que me había desheredado en espíritu, ahora conocía el secreto que tanto temí. Y si me odia para siempre, sollocé. Leticia me tomó la cara: «El odio es su cárcel, Inés. Nosotros somos libres». Decidimos posponer el vuelo a Sevilla. Volvimos a Lleida en tren, esa noche eterna de confidencias y promesas rotas. En el vagón, bajo las luces fluorescentes, reviví mi infancia, las procesiones de Semana Santa donde mi tío desapareció, las mentiras de mi padre sobre su hermano perdido. Leticia me habló de su propia familia, conservadora de gracia, que la había casado joven para curarla. «Somos supervivientes, amor. Juntas somos invencibles». Pero la duda persistía. ¿Podríamos enfrentar a mi madre? ¿Y si Javier cumplía sus amenazas difundiendo el vídeo? Al amanecer, Lleida nos recibió con su niebla habitual, envolviéndonos como un velo de secretos. Fuimos directo a la clínica. Mi madre, postrada en la cama, nos miró con ojos hundidos.
Inés. ¿Y tú, Leticia? No era odio, era resignación. He rezado toda la noche. Dios no castiga el amor verdadero. Lágrimas rodaron por su rostro arrugado. Perdóname por mi ceguera. Tu tío. Él amaba a un hombre en París. Lo supe tarde y perdí a mi hermano por ello. El secreto familiar se desmoronó como un castillo de naipes. Abracé a mi madre y Leticia se unió, 3 mujeres unidas en un lazo frágil pero real. Quédate con nosotras, le supliqué. Ella asintió, débil pero esperanzada. Sin embargo, la paz duró poco. 2 días después, el vídeo de Javier se viralizó en redes locales. Lesbiana causa caos en vuelo desde Lleida. Los comentarios eran un infierno, vergüenza para Cataluña, deportadlas. Mi trabajo en la biblioteca se tambaleó, el director me llamó, Inés, esto es delicado. Toma unas vacaciones. Leticia perdió un contrato en Zaragoza por presión de clientes. El acoso volvió peor, pintadas en nuestra puerta, llamadas anónimas. Salid del armario o salid de Lleida, gritaban voces nocturnas. Una noche en nuestra cama, Leticia sollozó, tal vez Sevilla sea mejor. Aquí nos matarán el alma. Pero yo, fortalecida por el vuelo, negué con la cabeza. No huiremos. Lucharemos. Por mi tío, por nosotras. Planeamos una respuesta, una exposición fotográfica en el Roser con imágenes de parejas LGBTQI en Lleida, anónimas pero poderosas. Leticia capturaría nuestras historias y yo escribiría los textos, inspirados en manuscritos antiguos de amores prohibidos. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía otro as bajo la manga. Javier no se contentó con el vídeo, demandó a Leticia por difamación en el juicio de divorcio, alegando que yo era la amante que destruyó su matrimonio. La citación llegó como un rayo, audiencia en Barcelona en una semana. Esto es mi culpa, gemí. Ella me besó, no, es nuestra batalla. Juntas. El tren a Barcelona serpenteaba por las curvas de los Prepirineos como una vena expuesta, y en cada traqueteo, sentía el pulso de mi miedo. Leticia iba a mi lado, su cabeza en mi hombro, pero sus ojos, esos ojos verdes que una vez me hipnotizaron en la exposición, ahora estaban nublados por la ansiedad. Inés, si perdemos esto, Javier ganará la custodia parcial de nuestra hija. Quiero decir, de su hija, pero que crié como mía durante años. Ahí estaba el secreto más profundo, Clara, la niña de 6 años que Leticia había adoptado emocionalmente en su matrimonio fallido, y que Javier usaba como arma. No te preocupes, mentí acariciando su mano. La verdad nos salvará. Pero en mi interior, el pánico rugía como el viento en el paso de Port del Comte. Llegamos a la ciudad condal bajo un sol implacable, ese que quema las mentiras como incienso en la Sagrada Familia. El juzgado, un edificio modernista con fachadas de piedra que ocultaban dramas eternos, nos recibió con frialdad burocrática. Javier estaba allí impecable en traje con su abogado, un tipo seboso de corbata roja, susurrándole al oído. Nos miró como a presas, Leticia, última oportunidad. Deshazte de ella, y retiro todo. Ella se tensó, pero yo apreté su mano, ni lo sueñes. El juicio fue un circo, testigos pagados por él declarando que Leticia abandonó el lecho conyugal por vicios inmorales. Yo, llamada como testigo, subí al estrado con piernas de gelatina. ¿Relación con la demandada?, preguntó el juez, un hombre de bigote canoso y mirada impasible. Sí, la amo. Y ella me ama a mí. El salón murmuró. Javier saltó, pruebas. Ese vídeo lo demuestra, es una agitadora. Mostraron el clip del vuelo, mi rostro pixelado pero reconocible, los insultos resonando en la sala. Lágrimas de humillación me picaron los ojos, pero en lugar de derrumbarme hablé, ese día fui discriminada por ser quien soy. Me pusieron en el último asiento por ser lesbiana, según la azafata. Pero al final, todos se pusieron de pie por mí. No por piedad, sino por justicia. El juez frunció el ceño. ¿Testigos? Llamé a la anciana del vuelo, doña Montserrat, que había volado desde Lleida para testificar, vi todo. Ese hombre la atacó y nosotras la defendimos. En Cataluña, el amor es amor, señoría. Su voz, temblorosa pero firme, como una oración en la Basílica de Santa María del Pi, conmovió la sala.
El abogado de Leticia presentó contraevidencias, mensajes de acoso de Javier, testimonios de vecinos en Lleida sobre su violencia doméstica. Al final el juez dictaminó custodia compartida, pero con terapia obligatoria para el demandante. Y una orden de alejamiento respecto a la testigo. Salimos del juzgado abrazadas, el sol de mediodía bañándonos como una bendición. Lo hicimos, susurró Leticia, besándome en la mejilla. Pero la victoria era agridulce. Javier, furioso, juró venganza: esto no acaba aquí. Regresamos a Lleida exhaustas, y allí nos esperaba otra tormenta. Mi madre había empeorado, el cáncer se extendía como hiedra venenosa. En la clínica con tubos y monitores como guardianes silenciosos, nos confesó: Inés, he escrito una carta a la parroquia. Quiero que lean mi historia en la misa de difuntos, como perdí a mi hermano por prejuicios, y como no perderé a mi hija. Sus palabras fueron un bálsamo y un puñal. Madre, descansa, le dije mientras Leticia le leía poemas de Lorca, ese mártir del amor prohibido, para calmar su dolor. La exposición en el Roser fue nuestro contraataque. Leticia colgó sus fotos, siluetas de parejas besándose en la Noguera, ancianas tomados de la mano en la feria de San Peré, jóvenes con banderas arcoíris en las murallas medievales. Yo escribí los carteles: amores ocultos en la tierra de los segadores. La inauguración, un viernes de lluvia fina, atrajo a curiosos y detractores. Javier apareció ebrio, gritando: esto es propaganda degenerada. Intentó tirar las fotos, pero la multitud, esa misma que nos había salvado en el vuelo, lo detuvo. Doña Montserrat estaba allí con su crucifijo: fuera, demonio. Dios ama a todos sus hijos. La policía lo sacó y en su lugar, aplausos llenaron la sala. Vendimos entradas solidarias, recaudamos para una asociación LGBTQI local. Por primera vez, Lleida nos vio no como pecadoras, sino como hijas. Pero el alto precio llegó esa noche. Leticia recibió una llamada: Clara, su hijastra, había sido secuestrada por Javier en un arrebato de rabia. Se la llevó a Galicia. Dice que huirá con ella si no voy sola. El mundo se derrumbó. Yo, desesperada, llamé a mi madre: ayúdame. Desde su cama, ella contactó a un viejo amigo, un mozo de escuadra retirado. Y detrás él. El amor de madre trasciende todo. Alquilamos un coche y partimos al amanecer, rumbo al norte, bajo un cielo plomizo que lloraba por nosotras. El viaje fue un purgatorio, Leticia al volante, yo navegando por carreteras secundarias flanqueadas por eucaliptos gallegos. Si le hace daño a Clara, me muero, sollozó. Yo la consolé: la salvaremos. Como en el vuelo, todos se pondrán de pie por nosotras. Llegamos a Coruña al atardecer, el Atlántico rugiendo como un león herido. Javier había alquilado una casa en las afueras, cerca de las playas de Riazor. Nos acercamos sigilosas, el corazón en la garganta. Lo vimos por la ventana, Clara, asustada pero ilesa, jugando con muñecas. Él al teléfono, planeando huir a Portugal. Leticia irrumpió: devuélveme a mi hija. Él se volvió, loco de ira: tú no eres nada. Una pervertida. La empujó y ella cayó golpeándose la cabeza contra la mesa. La sangre, poca, solo un corte, manchó el suelo. Yo grité lanzándome sobre él. Forcejeamos y en la lucha, Clara corrió hacia Leticia: mamá. Esa palabra fue nuestra victoria. Javier, aturdido por la escena, aflojó. Los mozos, alertados por mi llamada, llegaron minutos después. Lo arrestaron por secuestro y agresión. En el hospital de A Coruña, mientras cosían la herida de Leticia, Clara se acurrucó en mi regazo: eres la novia de mamá, ¿verdad? Gracias por salvarnos. Lágrimas de alivio. Llamé a mi madre: todo bien. Su voz, débil: volved pronto. Os espero. Pero el regreso a Lleida fue sombrío. Mi madre falleció esa semana, en paz, con nosotras a su lado. Su funeral en la Seubella fue un torrente de emociones. La parroquia leyó su carta, y la congregación, muchos de pie, como en el vuelo, aplaudió. Perdonad mis pecados, pero amad sin miedo, había escrito. Enterramos sus cenizas junto al Segre, bajo olivos que susurraban absolución. Los meses siguientes fueron un renacer lento, como la primavera que tiñe de verde los valles de Lleida después de un invierno cruel. Leticia ganó la custodia plena de Clara,
la niña con sus rizos castaños y ojos curiosos, se convirtió en nuestra luz compartida. Nos mudamos a una casa más grande en las afueras, cerca del río, con un jardín donde plantamos lavanda y rosales, símbolos de nuestra resiliencia. Yo dejé la biblioteca por un puesto en la universidad, enseñando literatura catalana con un enfoque en voces marginadas, Espriu, Rodoreda, y por supuesto, Las sombras de Lorca. Leticia abrió un estudio fotográfico en el centro, especializándose en retratos de familias diversas. Aquí capturo verdades, no mentiras, decía, mientras Clara correteaba con su cámara de juguete. Pero las cicatrices no sanan de la noche a la mañana. Javier, condenado a años de prisión por secuestro y amenazas, nos enviaba cartas desde la cárcel: arrepentíos, o el diablo os llevará. Las quemábamos en hogueras de San Juan, riendo para ahuyentar el miedo. Mi hermana, que había alimentado los chismes, se acercó tímidamente. Inés, madre, me lo contó todo antes de morir. Perdóname. La perdoné no por ella, sino por el fantasma de nuestra familia rota. Juntas organizamos una vigilia anual por mi tío, el exiliado, en la Plaza Mayor, velas y fotos, un recordatorio de que el amor no se exilia. La exposición del Roser se convirtió en itinerante, viajando a Barcelona y Tarragona, despertando debates en periódicos como La Vanguardia. ¿Es Lleida una ciudad tolerante? Recibimos amenazas, sí, pero también aliados inesperados. El obispo local, conmovido por la carta de mi madre, bendijo públicamente la unión de parejas del mismo sexo en una misa especial. Dios es amor, no juez, proclamó. Yo desde el banco tomé la mano de Leticia, y Clara, entre nosotras, sonrió. Un año después del vuelo fatídico reservamos otro, de Lleida a Sevilla, esta vez en primera clase, con Clara emocionada por su primer avión. Mamá, seremos como superhéroes, exclamó. En el check-in, la misma azafata del infierno pasado nos vio y palideció. Señoritas, lo siento por. La interrumpí, olvídelo. Hoy volamos juntas. El despegue fue suave, el cielo claro sobre los Pirineos como una promesa. En el aire un anuncio del capitán: hoy honramos a una pasajera especial, Inés, cuyo coraje en un vuelo pasado inspiró a nuestra tripulación a entrenar en diversidad. Todos de pie por ella. La cabina entera se levantó, aplaudiendo. Lágrimas brotaron, no de dolor, sino de gratitud. Leticia me besó: ¿ves, amor? Cambiamos el mundo, un asiento a la vez. En Sevilla, bajo los naranjos de la Giralda y el aroma a azahar, celebramos nuestra unión civil, discreta, pero nuestra. Clara llevó las alianzas, y amigos de Lleida volaron para estar allí. Bailamos sevillanas adaptadas con faldas que giraban como sueños. De vuelta en Lleida, la vida fluyó, tardes en el jardín, donde Clara aprendía catalán con cuentos de mi madre, noches de vino y confidencias, donde Leticia me fotografiaba durmiendo, mi musa eterna. Enseñé a Clara sobre mi tío: el amor es valiente como un río que no se detiene. No todo fue idílico. Hubo recaídas, noches en que el vídeo resurgía en redes, o cuando Clara preguntaba por su papá malo. Pero las enfrentamos juntas, con terapia en el CAP de Lleida y círculos de apoyo en el Casal Lambda. Mi libro Sombras en el Segre, un memoir de nuestros secretos, se publicó en una editorial de Barcelona. Críticas mixtas, algunos lo llamaron provocador, otros humanizador, pero vendió lo suficiente para donar a causas queer. Hoy, 2 años después, miro por la ventana de nuestra casa. El Segre brilla bajo el sol de otoño, olivos centenarios, testigos mudos. Leticia edita fotos en la mesa, Clara dibuja aviones con pasajeros de pie. Yo escribo esta historia, no por venganza sino por sanación. Porque en Lleida, tierra de segadores y santas, aprendí que el amor no es un asiento al final, sino un vuelo colectivo. Y si el cielo nos manda tormentas, aterrizaremos de pie, todos por todas.